vamos a abordar un poco la introducción que hicieron recién respecto de lo que es SOX y lo que tiene que ver con el hecho de proteger a los accionistas, a la organización, ¿no? Y desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista a través del cual el negocio, apoyándose en tecnología, también, digamos, tiene que brindar a través de sus procesos tecnológicos confiabilidad y transparencia para la compañía, a través casualmente del aseguramiento de integridad, disponibilidad y confiabilidad, digamos, ¿no? de la información financiera. Adicionalmente a esto, también hay que pensar que la ley SOX, además de brindar, digamos, una seguridad a las organizaciones y a sus accionistas respecto del tratamiento de esa información, el hecho de cumplirla y de llevarla adelante, digamos, también favorece a las organizaciones a fortalecer su entorno de control interno, digamos, ¿no? O sea, apoya el hecho y la necesidad de tener que fortalecer el control interno en las organizaciones. Un poco como para ver también, y hablando, ¿no? de esto de SOX, algunos temas de actualidad, etcétera, tenemos que ver cómo vinimos transitando esta relación entre el negocio y la tecnología a lo largo de los años, ¿no? En donde básicamente en esta línea de tiempo lo que se van a encontrar son con distintos tipos de eventos que han llevado a que las organizaciones fueran adoptando distintos tipos de metodologías, distintos tipos de estándares y manuales de seguridad para apoyar el negocio y para proteger el negocio, digamos, ¿no? Dependiendo del tipo de incidentes y del tipo de amenazas que iban surgiendo en relación del uso propio de la tecnología. De hecho, por ejemplo, tienen un hito muy importante que se da alrededor de los años 80, que es cuando se crea el primer manual de seguridad de la información, ¿no? Lo que dio nacimiento a lo que después fue la ABS 7799, la 17799 y la actual 27001, ¿no? O sea, esto como para ir viendo cómo es que en la medida en la que el negocio fue evolucionando, necesitó utilizar más tecnología, pero a su vez también era más vulnerable en relación al uso de la tecnología. Ejemplo de esto tiene que ver con que en el transcurso del 2020 hemos crecido 5 veces más desde el punto de vista tecnológico, teniendo en cuenta la necesidad del uso de la tecnología en los distintos procesos de negocio, debido a la pandemia, ¿no? O sea, el tema de tener que trabajar en contingencia, hoy estamos trabajando en contingencia, accediendo remotamente a nuestras aplicaciones, trabajando en forma remota desde distintos puestos de trabajo, digamos, ¿no? En donde obviamente las principales compañías que han sido más afectadas, principalmente desde el punto de vista regulatorio, son las empresas que tienen que cumplir con regulaciones, ya sea establecidas a través de leyes o de entes reguladores, digamos, ¿no? ¿Y en qué ha crecido y en qué hemos notado, digamos, que ha crecido estos riesgos en función del uso de la tecnología? Mayor cantidad de información, mayor presión regulatoria, seguramente hoy por hoy ustedes tendrán que responder a clientes con respecto a temas regulatorios del uso de información a través de la tecnología, o estén pidiéndole a sus proveedores, digamos, este requerimiento, porque tanto el volumen de información como un entorno mucho más complejo a nivel de informatización ha generado y ha incrementado mayores riesgos, digamos, ¿no? En particular. Nosotros, desde API, Aseguramiento de Procesos Informáticos, que es el área, digamos, tecnológica y de ciberseguridad de BDO,
nos hemos planteado lo que llamamos el cubo de gobierno tecnológico, ¿no? En donde sabemos que las empresas han tenido la necesidad, para aquellos que ya no habían empezado, digamos, oportunamente con su transformación digital y su innovación, en una planificación estratégica y pensar en cuál es el grado de innovación que van a aplicar a la organización en función de sus necesidades de negocio, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con que, así como crecimos 5 veces a nivel tecnológico, no necesariamente el cambio dentro del entorno empresarial ha sido de la misma forma, ¿no? Y cuando hablamos de entorno, hablamos de cultura, de madurez interna de la compañía, de adecuación de distintos procesos a estos cambios, etcétera, que tienen que estar directamente alineados con uno de los lados que tiene que ver con este cubo, que es el uso de la tecnología, qué grado de innovación es el que yo voy a aplicar en mi compañía para llevar adelante mis procesos de negocio, y obviamente esto lo tengo que acompañar con la gestión, ¿no? Gestión tanto para el entorno, para responder a temas legales, regulatorios, cultura interna de la organización, como el hecho de cómo manejar esta tecnología. Y casualmente, una de las cosas que nos deja ver el hecho de poder cumplir con SOX es que en este entorno a nivel tecnológico tenemos mayores amenazas relacionadas al control interno, pensando en la necesidad de la transformación digital y uso de nuevas metodologías a nivel tecnológico por parte de las empresas, ¿no? Ya de por sí, independientemente de esta ley, las empresas se encuentran ante la transformación digital con una de las grandes problemáticas, ¿no? Que es el hecho de la confianza digital. Como cuán confiable es una compañía utilizando tecnología en donde sabemos que hay hechos de hackeo, hay hechos de ransomware, que es el hecho de, son incidentes relacionados con secuestro de datos, etc. Entonces, una vez más, nos enfrentamos a que el negocio tiene la necesidad de innovar tecnológicamente, pero se enfrenta, digamos, ante nuevos riesgos que pueden afectar su confianza digital. Y obviamente, desde la parte del control interno, la auditoría tiene que prepararse y tiene que fijarse, digamos, en la identificación de estos nuevos riesgos para poder proteger el negocio respecto de cómo se utilizan las nuevas tecnologías. Esto requiere y refuerza la idea de que cuando estoy abordando un proyecto, por ejemplo, de llevar adelante un proyecto de SOX Compliance para poder cotizar en bolsa de Nueva York, para poder ofrecer mayor seguridad a mis accionistas, el negocio es quien tiene que tener una visión que no le agregue algún riesgo adicional a lo que tiene que ver con el cumplimiento, digamos, ¿no? Tomar parte digamos, ser el liderazgo, ser la parte principal del liderazgo respecto de los distintos temas que están asociados a esto, sin necesidad de tener que delegar, como suele ocurrir, en áreas de seguridad o en áreas de IT, lo que tiene que ver con la protección y las definiciones, digamos, estratégicas de la protección al negocio, digamos, ¿no? Esto, a lo que voy, es que quien debe liderar este tipo de acciones, obviamente, es el negocio. Y después pensando en particular en otros 3 componentes que suelen ser los que agregan mayor, digamos, mayor riesgo desde el punto de vista del liderazgo, que es pensar que, digamos, no vamos a tener un problema, digamos, de continuidad. Este es otro de los focos que se pone en relación de los requisitos o de los requerimientos que se esperan del negocio, ¿sí? Pensando en que simplemente porque contamos con un manual o un sitio en donde recuperar, si no se hacen pruebas, si no se inclusive se apoya internamente a la organización para contar, digamos, con un crecimiento a nivel de resiliencia de la organización. Obviamente esto no lo voy a llegar a cubrir.
El otro tema es pensar que porque gasté, por ejemplo, mucho dinero en herramientas de protección a nivel de seguridad informática, eso ya hace que sea inmune a cualquier tipo de amenaza, ¿no? Sin pensar, por ejemplo, en esto que decíamos al principio, en la gestión, en conocer, en el hecho de hacer evaluaciones periódicas, etc. Y además, un poco también esto que se suele decir, la confianza a nivel de rebaño, ¿no? O sea, yo tengo o competidores dentro de mi misma industria o empresas similares, etcétera, que han tenido algún tipo de incidente de seguridad de la información y se han recuperado, digamos, o han podido actuar, pero eso no quiere decir que yo esté preparado para hacerlo, ¿no? Cada organización es distinta, independientemente de que estén dentro de la misma industria. Debido a esto, y desde el punto de vista en general de lo que tiene que ver con el liderazgo, pensando en el cumplimiento para SOX, primero que nada, lo que no tenemos que perder de vista es que es un enfoque totalmente basado en riesgos, digamos, ¿no? En donde lo que, entre una de las secciones que comentaba Francisco al principio, tenemos la sección 404, que requiere y se enfoca en la evaluación a nivel de control interno. Y desde el punto de vista, a nivel de lo que tiene que ver con sistemas, respecto del aseguramiento de información financiera, tanto a nivel de confidencialidad como de integridad y disponibilidad, desde las áreas tecnológicas son responsables también de la calidad y de la integridad de esta información, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente, y como estamos hablando de un enfoque basado en riesgos, cuáles son las principales directrices del negocio e inclusive cuáles son los umbrales que tiene el negocio respecto de su funcionamiento y respecto de su apetito de riesgo, ¿no? Por eso, básicamente también comentaban antes Francisco y Daniel, que lo que hace, digamos, el abordaje a esto y la relación que tiene que ver con el negocio es alinearse a lo que son los criterios de COSO, ¿no? Para lo que es la parte de control interno, para lo que es a nivel de gobierno corporativo. Y para poner en esto una visión de IT, lo que no tenemos que perder de vista principalmente está alineado a lo que es COVID. Disculpen, en el slide dice COVID-5, hoy estamos en COVID 2019. En lo que tiene que ver con estándares relacionados a gobierno de tecnología, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el hecho de poder alinear la tecnología con el gobierno corporativo? Y después, ¿por qué se utilizan este tipo de estándares? En el caso particular de COVID 2019, es un framework a través del cual yo voy integrando otro tipo de estándares y eso lo vamos a ver ahora en relación a cómo sigue, ¿no? Esta presentación, que van a ver que hay muchos conceptos que están relacionados o con ISO 20000, principalmente con ISO 27001, porque dos de los pilares de ISO 27001, que es lo que enfoca la ley, tiene que ver con integridad y disponibilidad de la información, ¿no? En esto aparte tengan en cuenta que obviamente las leyes nos dicen lo que tenemos que cumplir, pero generalmente, salvo alguna disposición o algún reglamento, no nos dicen cómo. Entonces, una de las ideas de esta presentación es poder dejarles algunos nombres de estándares que pueden ser utilizados, tanto a nivel de implementación como a nivel de auditoría, para tener conocimiento de cuáles son los requisitos de cada una de estas normas y que pueden ayudarlos a poder auditar los distintos procesos tecnológicos. Entonces, como dijimos, hay un marco de control interno que está basado en COSO, el último documento a nivel de riesgos empresariales es del 2017, y después por el otro lado tenemos los objetivos de control de IT que están, digamos, especificados por COVID para lo que es la parte de gobierno tecnológico, y la última versión de COVID hoy es la 2019.
Bajo estos dos grandes pilares es que voy a abordar, digamos, lo que está relacionado con los riesgos a nivel tecnológico. En donde, inclusive para que vean cuál es el peso, digamos, en general, yo abstraje, digamos, del mapa completo respecto de las líneas de defensa al negocio. Hoy tenemos incluido dentro de lo que es la segunda línea de defensa lo que es seguridad de la información, ¿no? A través de lo cual, digamos, se implementan controles de seguridad enfocados también en controles operativos y de monitoreo de IT que le aportan información y aseguran todavía aún más aquellos ciclos de controles de auditoría interna que vienen desde la primera línea de defensa para el gobierno corporativo, pensando en el control interno de costos. Antes que nada, les quería comentar, 11:15, si están de acuerdo, hacemos un pequeño break para que nos tomemos 5 minutos y ustedes también estén más tranquilos, digamos, y puedan servirse un café o algo. Bien, esto a lo que lleva es que si yo hoy tengo que pensar tanto a nivel de auditoría como de implementación de controles y de procesos de gestión que me ayuden a estar alineado a esta ley, voy a tener que, digamos, ir preparándome no solo a nivel interno en la compañía, sino también a las distintas auditorías. Voy a tener que revisar, digamos, cuáles son hoy mis ciclos de auditoría desde la parte del control interno y a su vez preparar a mis auditores también, ¿no? De la misma manera que obviamente debe prepararse la gente de tecnología. Sobre todo pensando en las nuevas tecnologías que hoy se están aplicando a nivel de, digamos, de los procesos de negocio. Y esto, además, a lo que me ayuda, es al hecho de poder individualizar cuáles son los nuevos riesgos pensando en procesos y pensando en mi cubo de la gestión de la tecnología y de la innovación en la compañía, que van a integrarse a lo que es mi mapa de riesgos corporativos, ¿no? Teniendo en cuenta que estos riesgos pueden ser tanto tecnológicos, de cómo la tecnología está impactando en el entorno de la compañía, o inclusive de cómo voy a gestionar esta tecnología aplicada al negocio, ¿no? Por eso, lo que vamos a hacer es, digamos, una pequeña introducción, digamos, a lo que tiene que ver con los pilares a nivel de SOX IT. Estamos pensando en procesos de negocio que están relacionados con el hecho de mostrarle a nuestros accionistas, de mostrarle a la comunidad cuán segura es mi compañía en la gestión que tiene internamente de sus negocios. Pensando en transparencia, ¿sí? Pensando en, digamos, que se lleva adelante una gestión adecuada del negocio en particular. Y obviamente esto tiene un impacto también sobre cómo se gestiona la tecnología dentro de la organización, por esto que dijimos. Y hay algo conceptual que se habla desde hace mucho tiempo, que es que el plan de sistemas y, digamos, cada vez más fehacientemente se asevera también que el plan de seguridad debe ser parte del plan de negocio de la organización, ¿sí? Porque cada vez, como decimos, estamos más involucrados y esto ha crecido muchísimo respecto del uso de la tecnología por el negocio. Entonces, si yo no integro, si no hay una concientización inclusive para los directorios, para quienes son responsables de las organizaciones, respecto de lo que implica utilizar tecnología en sus distintos procesos de negocio, y esto no va incluido dentro del plan de negocios, después no voy a poder alinear lo que tiene que ver en las respuestas de la gente de sistemas o de la gente de seguridad en función de la protección de la información, ¿no? Esto lo que lleva es que pensemos en los tres pilares, digamos, y el porqué de los tres pilares de lo que es SOX IT, ¿no?
en donde lo que se hace a través de estos pilares es asegurar lo que comentábamos al principio y lo que comentaban Francisco y Daniel respecto de la parte funcional inclusive del negocio. Y está relacionado con la seguridad de la información, la gestión de cambios, ¿sí? Cómo es que afecta la gestión de cambios a nivel tecnológico en los distintos procesos a nivel de negocio y en la operación de la tecnología, digamos, ¿no? Respecto de la seguridad, hay 5 principales actividades de control que están relacionadas con la gestión de identidades, roles, configuración de contraseñas, relacionado esto, al igual que la gestión de usuarios privilegiados, con lo que tiene que ver con el acceso a la información, digamos, ¿no? Y también los controles que están asociados a la revisión de línea base de seguridad de las distintas plataformas y aplicaciones que se utilizan para automatizar o llevar adelante un proceso de negocios en particular. Respecto de lo que tiene que ver con cambios, no solo lo que está asociado a los cambios en la parte productiva, ¿sí? Lo que puede llegar a ser un cambio planificado por alguna actualización dentro de algún esquema tecnológico, sea de infraestructura o sea de un aplicativo, sino también en lo que está asociado al desarrollo de software en sí, digamos, ¿no? Esto es importante para tener en cuenta, y seguramente lo habrán visto, que hay controles que están asociados tanto a un ambiente de desarrollo de software como a lo que tiene que ver con su paso a producción, además de, obviamente, el ambiente productivo, ¿no? A eso se refiere el último punto, digamos, en lo que tiene que ver también con segregación de funciones entre ambientes. Digo, van a ver, y esto ya es más que sabido, que alguien que está en desarrollo no puede entrar en producción. Entonces, todo ese tipo de controles son lo que se llevan a cabo y adelante a través también de estas actividades de control. Y además, inclusive dentro de lo que tiene que ver con cambios, cuando hablamos de gestión de usuarios privilegiados, es cómo se utilizan las cuentas administradoras de las distintas plataformas y cómo se registra el uso de estas cuentas en las distintas instancias. Respecto de cambios, lo que también hay que tener en cuenta, y en esto, digamos, también hacemos foco en la preparación del personal, no solo de IT, sino también de los auditores, es el hecho de la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, cómo yo estoy cambiando un proceso que lo tengo, digamos, focalizado en una tecnología determinada hoy para llevar adelante y cumplir su objetivo, y posiblemente esté cambiando por una nueva tecnología, o esté utilizando nuevas metodologías que están asociadas a nivel tecnológico con este proceso. Lo otro también es el hecho de alguna nueva regulación o, por ejemplo, alguna certificación a la cual se esté, digamos, alineando el negocio, y obviamente es visualizar dentro de estos cambios los grandes cambios que suelen ser la adquisición o fusión entre empresas, o inclusive las mejoras o cambios dentro de los procesos internos a nivel organizacional, que obviamente van a afectar a lo que tiene que ver con procesos tecnológicos, ¿no? Bien, respecto de lo que tiene que ver con la operación, obviamente cuando hablamos de actividades de operación es la administración de los distintos sistemas, la atención de incidentes a aplicaciones o a infraestructura de IT, y a su vez cómo es que se toman los respaldos de la información y cómo se protegen estos respaldos y cómo se asegura la disponibilidad de la información y de los procesos tecnológicos para el negocio, ¿no? Esto lo que me lleva es que tengamos distintos tipos de controles, en donde dentro de los controles del nivel de entidad en el cual nos vamos a enfocar, obviamente está relacionado con lo que es gobierno corporativo de IT, en donde los controles a lo que tiene que ver a nivel de aplicación, digamos,
van a estar relacionados con el tratamiento de la información en la faz productiva de los sistemas tecnológicos, ¿no? En la transmisión de datos, en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de los datos a través que se transmiten a través de distintos enlaces, por estar comunicados con otras compañías, sean del grupo o no, dependiendo del tipo de actividad. También las interfaces entre aplicaciones dentro de la misma compañía o cuando, digamos, interfaceamos contra aplicaciones de algún proveedor o de algún cliente. La confiabilidad de los datos, la existencia y autorización es que haya una segregación de funciones adecuadas. Y también una de las cosas que principalmente trata dentro de la sección 404 es cómo se presentan y cómo se revela la información en los estados financieros, ¿no? O sea, el hecho de que la revelación en aquello que yo estoy compartiendo con mis accionistas brinde la seguridad de una integridad y confiabilidad de la información adecuada. Para todo esto, y en apoyo de lo que tiene que ver con la aplicación, es necesario establecer controles generales. Estos controles generales de IT son los que están enfocados a procesos o a servicios alineados al desarrollo de programas, gestión de cambios, el control de las operaciones de sistemas, restauración y respaldos de la información y lo que tiene que ver con la seguridad lógica. Bien, un ejemplo de esto tiene que ver con el hecho de identificar cuáles son, como comentaban al principio también de la charla, y para hacer un paralelismo entre lo funcional y lo tecnológico, habiendo identificado las principales cuentas contables significativas, los principales procesos que están asociados dentro del alcance del cumplimiento de SOX, yo lo que tengo que identificar en esto son controles que están relacionados a nivel de aplicación, digamos, ¿no? En donde hoy por hoy, con el uso de la tecnología y a través de distintos ERPs, yo lo que puedo, digamos, informatizar es la emisión de una orden de compra, cómo se completa, cómo se paga, etcétera, ¿no? Entonces, voy a aplicar controles sobre esto que están asociados a los permisos, a cuentas de usuario que ejecutan por su función esto. Acá hay un tema más para digamos, reforzar el hecho de que 27001 como norma es algo que es muy importante y tiene peso dentro de esto. Uno de digamos, las metas y de las ideas que tiene 27001 respecto del uso de la información es que pueden acceder a ella solo aquellos que tengan la necesidad de conocer esa información en particular. Y eso está dado por la función que tiene la persona y el objetivo que tiene que cumplir dentro de un proceso de negocio determinado para llevarlo adelante, ¿no? Bajo este concepto es que voy a establecer controles sobre la aplicación, alineados a las políticas de seguridad propias de la aplicación, a las cuentas de usuario que estén asociadas a esta aplicación y a los privilegios de acceso y qué es lo que pueden hacer con la información cada una de las personas que tenga acceso a ella, ¿no? Y después por debajo voy a tener, como les comentaba antes, todos los controles generales que están asociados a verificar procesos críticos dentro de este alcance en particular, que está alineado a desarrollos de aplicativos y gestión de cambios, el control de acceso a las bases de datos o a la información, teniendo en cuenta, por ejemplo, una de estas cuestiones suelen ser los repositorios. No sé si alguno de ustedes ha visto, digamos, cómo se desarrollan los controles, pero no solo tengo que tener un control sobre cuentas de usuario que ingresan a través de una aplicación, sino que también tengo que revisar, por ejemplo, lo que son las carpetas compartidas entre aplicaciones, digamos, ¿no?
Esto, para hacérselo más gráficos, es una aplicación que genera un dato o genera una información particular, que la aloja en un servidor o en una carpeta compartida, digamos, de donde otra aplicación extrae esa información, y yo a esa carpeta compartida no puedo ingresar con ninguna cuenta de usuario nominal, ¿sí? Deberían de ingresar solamente cuentas que se llaman de servicio de cada una de esas aplicaciones que dejan y toman datos, y esas cuentas a su vez no pueden ser logueables en los sistemas, ¿no? O sea, esto como para ir dándoles un paneo de los distintos controles y cuál sería la visión de cómo implementarlos, ¿no? Bien, después también en lo que tiene que ver con controles de acceso al sistema operativo y a las distintas aplicaciones, teniendo en cuenta que en un estadio a nivel de productivo solo accede gente de operaciones, por ejemplo, para temas específicos de simplemente operar, y en el caso de un incidente, por ejemplo, se aperturan los tickets de incidentes y se puede entrar con alguna otra cuenta a nivel de arquitectura, pero siempre, digamos, justificando lo que está relacionado con este incidente en particular, digamos, ¿no? Bien, controles a nivel de sistemas y de control interno que se pueden asociar a los sistemas. La existencia de políticas y procedimientos. Es importantísimo el hecho de la documentación. ¿Qué documentación, digamos, cuenta la organización para sus principales controles? Tener, digamos, diagramas y matrices que estén relacionadas con la seguridad en aplicativos y en las redes, ¿sí? La matriz de autorización nos referimos a lo que habitualmente se llama matriz de accesos, en donde se pueda relacionar puesto funcional, cuál es la función y qué tipo de aplicaciones y qué tipo de permisos son los que deberían de tener. Los diagramas de las distintas redes, los mapas aplicativos, ¿sí? En este caso, y como un tema, digamos, tanto con una visión desde la auditoría para saber qué preguntar, y por el otro lado, a nivel tecnológico, para saber cómo implementarlo, una de las cosas que me lleva adelante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y me ayuda a resolver estos temas rápidamente, es lo que viene después, que está relacionado con la gestión de proyectos, ¿no? Y esto, con una visión de ISO 20000, si yo me puedo ordenar en servicios tecnológicos y puedo escribir un catálogo de ese servicio tecnológico en el cual pueda identificar cuáles son los distintos componentes de ese servicio, tanto a nivel de arquitectura de IT como a nivel aplicativo, quiénes son los responsables de la operación y quién es el dueño por parte del negocio de ese servicio en particular. Todo esto, principalmente lo que tiene que ver con, digamos, un mapa aplicativo o un mapa de red, bueno, me sería mucho más sencillo poder ordenarlo y poder ir teniendo algo, ¿no? El otro tema también está relacionado con continuidad de negocio, como les decía antes. El tema de no solo la contingencia y los backups, sino también en cómo recuperar aquellos trabajos que yo vaya planificando y que estén asociados, digamos, con procesos de cierre, por ejemplo, ¿sí? No sé, en una empresa de retail, los cierres diarios de las cajas, o determinado tipo de cierres después de un periodo contable, por ejemplo, ¿sí? En donde se pueden llegar a esquedulear distintos trabajos, bueno, ir previendo dentro de estas tareas programadas cuáles serían los rollbacks, la forma de contener cualquier tipo de falla o error en esto, ¿no? En relación a estos controles, ¿cuáles son los objetivos que debe tener sistemas, ¿no? Para poder, digamos, dar respuesta al negocio? Garantizando las operaciones, y esto es muy ISO 20000 y TIL, digamos, tiene que definir y tener acuerdos de niveles de servicio con el negocio respecto de los servicios tecnológicos que dan, ¿sí?
en cuáles son los periodos críticos para poder brindar esos servicios, cuál es el tiempo dentro del cual tienen como umbral para brindar ese servicio, y a su vez con una calidad determinada, ¿no? Acuérdense que también hablamos de calidad respecto de los datos, porque yo tengo que asegurar a través de esa calidad la integridad de la información. Esto me lleva también a ver cómo resuelvo incidentes y además cómo gestiono los servicios de terceros tecnológicos, que esta es otra de las cosas que como riesgos ha crecido mucho en los últimos años, principalmente entre fines del 2019, principios del 2021, y seguimos en crecimiento, respecto de los temas de pandemia, porque hemos tenido que ir a la nube, hemos tenido que contratar servicios SaaS, en donde inclusive hoy, digamos, hasta un ERP está, digamos, siendo ofrecido como servicio en la nube, ¿no? Esto, para aquellos que no estén interiorizados, SaaS, S-A-S, se refiere a un servicio de nube que se contrata a un tercero en donde se disponibiliza desde la arquitectura de IT, digamos, servidores, base de datos, sistemas operativos, hasta la propia aplicación, digamos, ¿no? Sería el 100% del servicio. Bueno, garantizar la seguridad a través de acceso a sistemas, gestionar los datos, ¿sí? El hecho de poder asegurar cómo es que se gestionan y se procesan los datos a través de las distintas aplicaciones, y cómo gestiona también la configuración y parámetros de los distintos recursos que evolucionan estos datos y que convierten en información los datos para la compañía, ¿no? Y además garantizar el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica de la organización. Desde un desarrollo de software, ¿sí? La adquisición de un software en particular, hasta el desarrollo de la infraestructura. Teniendo en cuenta, además, lo que está relacionado también con el mantenimiento de todo esto, ¿no? Y acá hay un tema que es importante, tanto a nivel de integridad de datos como a nivel de seguridad, que es la instalación de parches y actualizaciones. Que esto es algo que, al igual que la baja de cuentas de usuario, generalmente suele fallar, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, uno de los grandes ataques de ransomware que se ha dado en los últimos años tuvo que ver con la falta de aplicación de un parche de seguridad en un sistema operativo, digamos, ¿no? Y esto tuvo implicancias no solo en una compañía telefónica, sino que también tuvo implicancias, por ejemplo, en todo el sistema de salud del Reino Unido, ¿sí? En distintas empresas en Francia, en Estados Unidos, etc. Bien, ¿por qué abordamos lo que tiene que ver con gestión de proyectos para lo que es digamos, el cumplimiento a nivel de SOX? Porque desde la gestión de proyectos es donde yo puedo aplicar con un enfoque más acotado lo que está relacionado con el gobierno tecnológico, ¿no? Ustedes piensen que una de las cosas que debo hacer inicialmente en la gestión de proyectos es tener una evaluación. Estamos hablando a nivel de proyectos tanto, digamos, de negocio como tecnológicos, ¿no? Tengo que enfocarme primeramente en aquello a lo cual yo estoy respondiendo con el servicio y producto que estoy diseñando, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que establecer es cuál va a ser el modelo de ese producto, de ese servicio en particular, y a qué modelo de negocio es el que va a estar aplicando, ¿no? Una de las cosas que lleva adelante el hecho de poder organizarme de esta manera también es el hecho de poder ver qué nivel de esfuerzo le voy a poner a cada proyecto en particular, en donde obviamente, si mi compañía es SOX Compliance, en lo que más me voy a enfocar en poner mayor esfuerzo,
tanto económico como de controles, como de recursos que esté asociando humanos o tecnológicos a este proyecto, es donde más voy a poner, digamos, ¿no? Entonces, lo primero sería tratar de identificar si tengo este proyecto, este servicio que estoy desarrollando, está asociado, digamos, a algún proceso crítico relacionado con SOX o en algo, digamos, tiene que ver. Una vez que tengo identificado esto, tengo que ver también quiénes van a ser los usuarios del servicio, cuáles son sus patrones de uso, porque de alguna forma voy a tener que pensar a posteriori del servicio qué controles son los que voy a empezar a aplicarle, digamos, ¿no? Y que hagan que yo pueda sostener en la parte productiva de este servicio también estos controles desde el punto de vista de confiabilidad y de integridad de la información, ¿no? Entonces, ya el hecho de pensar desde el diseño me ayuda a ver qué condiciones de seguridad y de continuidad son las que voy a tener que tener en cuenta dentro del diseño y la arquitectura de este servicio tecnológico, qué capacidades, ¿no? Principalmente pensando en los temas de disponibilidad, qué tipo de capacidades voy a necesitar en performance y en almacenamiento, por ejemplo, de información para este servicio en particular. Y también establecer con el negocio cuáles van a ser los niveles de servicio que voy a, digamos, tener que tener en cuenta como necesidad del negocio en base a temas contractuales, a temas de cumplimiento, etcétera, ¿no? Y luego, en función de esta información, lo que voy a tener, digamos, es empezar el material y la información necesaria para empezar a construir este servicio. Esto que está planteado acá, básicamente, y lo que les cuento así muy rápidamente, es lo que normalmente se refleja en las áreas de sistema en lo que tiene que ver con lo que se llama PMO, ¿no? Lo que es una oficina de gestión o gerenciamiento de proyectos, en donde hay un análisis de factibilidad inicial, siempre tener en cuenta, y esto es bueno inclusive tenerlo en cuenta inclusive cuando se audita, no tener en cuenta únicamente que hay una factibilidad económica que tener, digamos, que esté relacionada directamente con el negocio, sino que también tiene que haber una factibilidad del cumplimiento, digamos, ¿no? En función de esto. Más allá de que obviamente estas estas dos visiones en particular, que es factibilidad económica y factibilidad de cumplimiento, hace a poder enfocarme también en la factibilidad técnica de qué tipo de tecnología es la que voy a poder aplicar o no para poder llegar al cumplimiento y al objetivo que quiere la organización a través de la tecnología, ¿no? Esto lo comento porque muchas veces me ha pasado de que en la implementación de un servicio tecnológico determinado con el uso de determinado tipo de tecnología puede dar un muy buen rédito a lo que tiene que ver con el negocio por cómo automatiza sus procesos, pero obviamente tiene un riesgo de cumplimiento muy alto el uso de esa tecnología. Y no necesariamente por un tema técnico, sino a veces por quiénes son los usuarios del servicio y cómo están capacitados. Y acá hacemos relación con lo que comentábamos al principio respecto de la cultura y la madurez interna de la organización, que está dentro del entorno, del contexto de la compañía, ¿no? Es muy importante también el hecho de saber, y por este motivo que les decía recién, cómo es que están conformados los equipos de proyectos, digamos, ¿no? En donde, si yo estoy pensando en un proyecto a través del cual tengo que cumplir con SOX, el ideal de equipo es este que yo les estoy representando en este slide, ¿no? En donde tengo un jefe de aplicación, esto también es muy ISO 20000, digamos, ¿no? Piensen ustedes que para ISO 20000, ¿quién es un jefe de aplicación o un líder funcional de sistemas?
es como si fuera el vendedor de sistemas. Esta persona, ¿por qué debe liderar las actividades de desarrollo de este tipo de proyectos, de los proyectos tecnológicos? Porque es la persona que no solo conoce de tecnología en la parte aplicativa, sino que también conoce los procesos de negocio, ¿sí? Entonces, es el que de alguna manera va a delinear y va a conformar desde la visión de sistemas las necesidades del negocio. Y va a tener, obviamente, el apoyo consultivo y de soporte tanto de las áreas de seguridad de la información como de las áreas de tecnología, ¿no? En donde, dependiendo la conformación, el conocimiento interno del área de seguridad de la información o de ciberseguridad, respecto de compliance, ¿sí? Puede llegar a actuar, digamos, como compliance, y si no, tendrá que intervenir inclusive alguien de un área de compliance específico, de un área de riesgos, o inclusive alguien de control interno, digamos, desde el punto de vista de poder referenciar cuáles son las necesidades que se deben cumplir con ese proyecto respecto de los temas regulatorios, ¿no? Bien, acá lo que les dejo básicamente es, una vez que yo desarrollo, digamos, este proyecto, esto es tanto para un servicio, un producto nuevo, como para cuando, digamos, voy a generar un cambio. También depende del tipo de cambio. Vieron que hay como mínimo 2 niveles, digamos, a nivel de lo que tiene que ver con cambios programados o de emergencia. A su vez, algunos son de actualización tecnológica, otros son de reemplazo de tecnología, ¿sí? En cómo deben comunicarse, qué debe de hacerse y quiénes deben participar, inclusive, dentro de los distintos tipos de análisis que están asociados al cambio. Esto es importante entonces, desde el punto de vista de control interno, conocer que hay generalmente en las áreas de sistemas o una oficina de proyectos, de gestión de proyectos, o debería de haber por lo menos un proceso de cómo se gestionan estos proyectos, y a su vez también hay, digamos, una gestión de cambios a través de la cual se va documentando y registrando cada uno de estos cambios, inclusive lo que tiene que ver con los informes de factibilidad técnica en el caso de la parte de sistemas, ¿no? Esto es un poco cuál sería, digamos, la línea de tiempo a través del cual se gestionan los proyectos, ¿no? En donde hay, digamos, indicados dentro de este gráfico, por lo menos 2 de los principales puntos que deben quedar bien registrados y bien documentados en relación a lo que tiene que ver con el cumplimiento de SOX, ¿no? Por un lado, habíamos hablado de cómo pensar el proyecto, cómo pensar en el servicio o producto que estoy desarrollando, que ya desde ese inicio tengo que pensarlo en función de cumplimiento, pero también tengo que ver en el despliegue que hay en lo que se llama, a nivel de lo que es ITIL e ISO 20000, una gestión de la liberación, en donde se implementan los principales controles que están asociados a la revisión digamos, del inventario de cada uno de los componentes que están integrando esta solución que estoy disponibilizando. Los requerimientos a nivel de seguridad de acceso, las condiciones y requerimientos necesarias para poder operar este servicio, y además en lo que tiene que ver con la gestión de la configuración, ¿no? En donde tengo por configuración no solo lo que está asociado a cada uno de los recursos de activos de información, servidor, base de datos, sistemas operativos y distintos aplicativos e interfaces que puede llegar a tener, sino que también está asociado con la configuración a nivel de seguridad y de pistas que incluye pistas de auditoría respecto de sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones, ¿no? Porque piensen ustedes que otra de las cosas que se busca
para poder, digamos, garantizar la integridad y la fiabilidad sobre la información y la disponibilidad, es el hecho de poder tener los registros necesarios como para poder hacer trazabilidad de lo que se ha hecho con la información a través de los distintos recursos, ¿no? Bien, ampliando un poco este mapa que les comentaba recién, lo que vamos a tener también es el hecho de poder identificar en los distintos pasajes de ambientes qué cosas son las que deberían de llevar un control, qué es lo que debería de estar controlando, ¿no? Y esto lo centramos básicamente dentro de lo que es el ambiente de pruebas, dentro de lo que sería un ambiente de QA previo, o de testing, digamos, previo al pasaje a producción, en donde lo que tengo que ver es, les decía recién, las configuraciones de políticas de seguridad y las configuraciones de pistas de auditoría. No se aplica lo que es de buena práctica solamente, sino que aquello que la organización estableció como línea base de seguridad para su ambiente tecnológico debe verse reflejado y documentado en lo que se llaman estándares de seguridad. Es un documento que normalmente, digamos, y sugiero que tenga la menor cantidad de páginas posibles, con aquellos requerimientos, digamos, estrictos y necesarios. Van a encontrar muchos de algunas marcas que tienen 40 páginas, en donde hasta el número de port de comunicaciones de un servidor determinado está identificado de cómo tiene que estar configurado. Acá yo puedo iniciar, digamos, con las políticas a nivel de sistema operativo y bases de datos, y aplicaciones para aquellos casos en los cuales la aplicación maneje su propia seguridad, y después sigue evolucionando en el tiempo, ¿no? Sobre todo en los casos en los que sea el primer año o la primera certificación que estamos haciendo, sea tanto para SOX como para cualquier otro estándar, ¿no? Y otra de las cosas que es muy importante también, además de estos estándares, es el hecho de poder registrar y agendar todas las excepciones que sean necesarias, además de tener publicada una política de excepciones, ¿no? ¿Cuándo y por qué voy a excepcionar algo desde el punto de vista de seguridad, pensando en que o tengo aplicaciones legadas o posiblemente tenga una aplicación hace mucho tiempo que está instalada en la compañía, que hay determinadas cuestiones que no pueden ser configuradas, y a eso le tengo que aplicar un control mitigatorio y dejar anotada su excepción como para que pueda ser verificada por la auditoría, ¿no? Por el otro lado, otra de las cosas que se revisa también, o deben revisarse en el ambiente de testing, es cuáles son, digamos, si tengo una capacidad adecuada para poder registrar todas las pistas de auditoría necesarias dentro de este servicio en particular, ¿sí? Como decíamos, control de configuraciones y además la revisión de cuentas de usuario. Ustedes piensen que una de las cosas que se controla a nivel de cuentas de usuario es cuentas de usuario por default de las aplicaciones, sistemas operativos y bases de datos. Las que no haya cuentas de usuario que hayan quedado de la gente de arquitectura de IT o de desarrollo, en forma local, sobre todo en servidores a nivel de sistema operativo y base de datos. Las cuentas por default de motores de base de datos, sistemas operativos y aplicaciones, en donde suelen aparecer, por ejemplo, cuentas, hay una cuenta que se llama Scott, por ejemplo, en Oracle, cuya cuenta no solo todo el mundo sabe de la existencia de esa cuenta, sino que no solo su nombre, sino su contraseña por default aparece en los manuales, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de consideraciones hay que tenerlo en cuenta, pensando también en cualquier otro tipo de componente de red, ya sea de protección o de networking, digamos, ¿no? Cuando me refiero a protección, me refiero a firewalls, ¿sí? Cuando me refiero a networking, me refiero a switches o routers, por ejemplo, ¿no?
en donde es otra de las cosas que no solo tengo que ver cómo se gestionan reglas dentro de esos equipos, sino también en cómo se administran. Y parte de la administración es bloquear o cambiar contraseñas, por ejemplo, de usuarios por default. Todo esto que yo les nombré, servidores, bases de datos, switches, firewall, son todos componentes que hacen a la arquitectura del servicio o del producto de IT que estoy entregándole al negocio, digamos, ¿no? Entonces, desde el principio de lo que vimos hasta ahora, si nosotros nos hacemos un mapa, esto es de un servicio real, digamos, ¿no? Lo que debería de imaginarme para poder establecer un control interno adecuado sobre lo que tiene que ver con los servicios tecnológicos que le den servicio a procesos que están involucrados dentro del cumplimiento SOX. Ya sabemos cuál es nuestra capa regulatoria. Lo que tenemos que tener en cuenta adicionalmente es, además de saber que cumplimos con SOX, qué otras regulaciones y temas contractuales son los que estamos teniendo a nivel de contratos con clientes, etc. También tener en cuenta qué tipo de controles son aplicables a los terceros, ¿no? Y toda esta necesidad que me dice en el debe de mi capa regulatoria, es lo que yo voy a terminar definiendo dentro de mi capa documental, que normalmente suele ser desde el código de ética de la compañía y en el caso tecnológico en particular, lo que es el marco normativo de la gestión de tecnología y el marco normativo de seguridad de la información. Yo no sé si ustedes digamos, han participado de un lado o del otro de los temas requeridos por SOX en alguna organización, pero van en lo que tenga que ver con seguridad en particular, en apoyo a tecnología, van a ver que todo está orientado a ISO 27001 y a la implementación prácticamente, aunque no sea certificada, de el sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Por eso hablamos del marco documental de seguridad de la información, donde hay una política de seguridad, hay normas, hay procedimientos y estándares como los que están mencionados dentro del slide. Y en función de esta capa documental, es como yo, en mi gestión de proyectos, voy a prever cómo implementar y cómo configurar cada uno de los componentes que mencionábamos recién. Desde un motor de base de datos, un sistema operativo, hasta, por ejemplo, una aplicación transaccional o una aplicación de procesamiento de datos de tarjeta, ¿sí? Y acá es donde, un poco yo les decía al principio, conocer el modelo de negocio, saber qué tipo de datos son los que están interviniendo, porque en el ejemplo que les estoy dando, inclusive dentro de la capa de proveedores, digamos, está relacionado, el tema de SOX está relacionado protección de datos de tarjeta y protección de datos personales, ¿no? Entonces, el conocer este mapa regulatorio me va a ayudar a saber cuáles son los distintos niveles en la complejidad de la implementación y del desarrollo, perdón, del desarrollo y de la implementación de este servicio tecnológico. Teniendo en cuenta, como les decía, tipo de datos a utilizar, interacción con otras aplicaciones, las interfaces que mencionábamos en el cuadro de hace unos slides atrás, qué nivel de aplicación del marco normativo interno de la compañía es el que tengo que aplicar en función de las regulaciones que tenga el negocio que debe responder. Y a su vez, poder establecer cuáles van a ser los distintos controles que voy a implementar sobre los terceros. Partiendo de la base de la premisa de toda revisión, de toda auditoría, que es que aquello que yo no administro lo tengo que controlar. Muchas veces se terceriza, es más, el objetivo principal de la tercerización es mejorar mi proceso
y que además sea más económico, digamos, ¿no? O sea, que no me salga tanto. Pero esto no quiere decir de que yo derive absolutamente todo sin poner ningún tipo de control en mi proveedor, ¿no? En este sentido, también tiene que ver a nivel de riesgos. Y cuando hablamos de tecnología y de ver de cómo optimizar la tecnología, el hecho de tener identificado cómo, utilizando distintas tecnologías, como por ejemplo la virtualización, yo debo conocer y además mejorar, actualizar mis controles y el conocimiento tanto a nivel de TI como a nivel de auditoría de TI respecto de este tema, ¿no? Yo creo que en este punto hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, orientar al personal tecnológico, sea de TI en particular, de algún área de sistemas, como de algún área de seguridad, a conceptos y alinearlos a lo que tiene que ver con el control interno para poder tener esta visión de gestión de proyectos, ¿sí? Que es algo dentro de lo cual es difícil, digamos, de conseguir por una cuestión lógica, que lo que se pretende desde tecnología es disponibilizar, digamos, un servicio tecnológico, ¿sí? Pero teniendo este equipo que yo les mencionaba antes, me puede ayudar mucho, digamos, a poder alinear al control interno a la gente de tecnología. Y a su vez, aquellos que trabajan en control interno o en controles de soporte, digamos, a tecnología, el hecho de tener esta visión del uso de la tecnología y qué implicancias de riesgos adicionales podemos tener. Ustedes piensen que en un servidor físico yo tengo los riesgos enfocados en un solo objeto y a lo sumo aperturado en sistema operativo y base de datos, digamos, ¿no? Pero en el caso de virtualización, mi mapa de riesgo se amplía, porque el servidor que ustedes van a ver virtual y que van a ver que está representado dentro de sus inventarios asociado a una aplicación en particular, no saben ustedes lo que tiene por debajo. Les doy un ejemplo. Este servidor virtual puede tener la última versión del sistema operativo, puede tener sus parches bien aplicados, pero no me tengo que olvidar que por debajo de ese servidor tengo lo que se llama hypervisor, que es un canal, una interfaz, digamos, que permite administrar los recursos de ese servidor virtual en función de todo lo que tiene un servidor físico. Ese hypervisor también tiene que ser mantenido, tiene que ser actualizado. Y el servidor físico también tiene que seguir siendo actualizado y tiene que seguir siendo mantenido. Y acá es donde hablamos del tema de los parches de seguridad, de los parches aplicativos a nivel de sistema por una cuestión de performance, etcétera, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un servidor virtual con el último sistema operativo, pero el servidor físico tiene 2 o 3 sistemas operativos para atrás que ya no tienen soporte, por ejemplo, por la marca, digamos, ¿no? Con lo cual, si yo no tengo esta visión de implementar controles respecto de cómo es la gestión integral de la tecnología, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, voy a estar perdiéndome, digamos, de todo este mapa y voy a no poder identificar inclusive dos visiones de riesgo muy claras, que es, por un lado, el riesgo técnico y por el otro lado, el riesgo de gestión, que se me multiplica en un ambiente virtualizado porque tengo que aplicar estas dos visiones tanto en el ambiente físico como en el ambiente virtual. Un ejemplo de esto que les dejo es algo que nos pasó en una implementación. Ustedes saben que una de las cosas que se verifica dentro de lo que tiene que ver con la parte de gobierno de Haití asociado a los controles de SOX es el inventario, digamos, ¿no? Y nos ha pasado que empresas en plena transformación, en donde están llevando muchas cosas a la nube y están virtualizando la mayoría de sus equipos, al no haber hecho un análisis adecuado, utilizaron distintos mecanismos
para poder actualizarse en el caso de virtualización, clonando los equipos, ¿sí? En algunos casos han intentado clonarlos, pero como el hardware a través del cual estaban utilizando para poder virtualizar distintas máquinas y no ser compatibles con el equipo original que estaban tratando de clonar, tuvieron que hacer una instalación nueva y copian el entorno de la aplicación, digamos, ¿no? Todo esto lo que llevó es que sacábamos los inventarios semana a semana y todas las semanas era diferente. Hasta que en un momento determinado, obviamente no pasó mucho tiempo, ya cuando sucedió la segunda semana y después de algunas comunicaciones con la gente de tecnología, que nos aseguraban de que no podía ser, porque ellos estaban básicamente clonando equipos. Ahondando un poco más en el control, nos dimos cuenta que por distintas circunstancias, generalmente es por una diferencia entre el hardware del sistema original al hardware del sistema destino, por así decirlo, no se podían mantener los nombres de máquina, había que hacer reinstalaciones, etc. Esto es, y por eso un poco la relación que tiene que haber en este tipo de proyectos entre seguridad y compliance y la gente de operaciones con arquitectura de IT, es lo que ha llevado mucho trabajo y ha implementado todavía mucho más riesgo y esfuerzo económico, inclusive, en este tipo de proyectos, ¿no? Por eso la importancia de la implementación de una PMO o por lo menos de una gestión de proyectos adecuada y alineada, no solo alineada a riesgos, sino también alineada al control interno, ¿sí? Esto me va a favorecer también el hecho de poder alinear mi gestión de incidentes con la gestión de continuidad, porque desde ese lugar, digamos, es que voy a poder identificar inclusive cuáles pueden llegar a ser las posibles brechas de riesgos que tiene asociado ese servicio tecnológico, ¿no? Y llevarlo al plano de soluciones o planes de respuesta ante un incidente en particular, hablando ya inclusive de temas actuales, digamos, como decíamos antes, a nivel de ransomware o virus, sino también en riesgos en lo que tiene que ver con robo de información comercial o datos personales, etc. Y esto mismo, obviamente, al desarrollar estos planes y ya verlo de esta manera, dentro de esta gestión de proyectos, tener en cuenta cuál va a ser el punto de actualización para mis planes de continuidad dentro de la organización, ¿no? Porque obviamente piensen ustedes que un plan de continuidad de negocios o un plan de continuidad de servicios tecnológicos son documentos que están representando a mis procesos de negocio y cómo va a ser su continuidad en el caso de una contingencia, ¿no? Y principalmente romper el concepto de que el DRP, el Plan de Continuidad de Servicios Tecnológicos, es un documento técnico. No es un documento técnico, es un documento de procesos de servicios tecnológicos. Por lo tanto, bajo ese sentido, también hay que tener en cuenta cualquier cambio de, ¿cómo se llama? Cualquier cambio dentro de los procesos de negocio para llevar actualizado este documento. ¿Sí? Bien, en relación a esto, en este slide, les queremos dejar algunos de los principales puntos que deberían de incluirse dentro de los checklists, tanto de planificación como de implementación en función de mis proyectos, de aquellos servicios o productos que vaya a desarrollar e implementar, ¿no? Están asociados casualmente a mantener el alineamiento con las necesidades de cumplimiento de SOX en particular. Teniendo en cuenta que dentro de estos controles van a encontrar temas que están relacionados a mantener el baseline de seguridad en todo el ciclo de vida de la gestión de la tecnología, llevar adelante, digamos, un mantenimiento de IT, asegurando este compliance, digamos, en estos controles que se ejecutan dentro del ambiente de testing y previos al pasaje a producción,
y a su vez, habiendo identificado en el diseño de proyecto, en el diseño del servicio tecnológico, cuáles van a ser los controles posteriores o a qué controles ya existentes se va a asociar ese servicio nuevo, bueno, establecer, digamos, a partir de ahí la revisión periódica de este nuevo servicio, ¿no? Dentro de esto, y alineado, digamos, como una necesidad que debe existir también y debe de revisarse, debe de controlarse, es el hecho del diseño de la capacitación a los distintos grupos de interés que están interactuando y son importantes y relevantes para el cumplimiento de SOX, ¿no? Primero que nada, entender, digamos, cuál es el alcance, ¿no?, del impacto que tiene SOX en la organización a nivel de control interno, porque esto, si yo lo explico y capacito a la gente, van a ocurrir dos cosas. Primero, a quienes participen en este desarrollo de servicios y de productos, sean servicios o productos originados desde las áreas de negocio o que sean servicios o productos tecnológicos, van a tener esta visión de control interno que les comento. Para aquellos que operen los sistemas o tengan relación y tratamiento dentro de los procesos funcionales, van a entender cuál es la necesidad, digamos, de cuidar el cumplimiento de SOX, porque hay temas que obviamente son punibles, ¿no? Y adicionalmente a esto, es el hecho de sensibilizar también dentro de la gestión de proyectos cómo debería de manejarlos para no modificar o no poner en riesgo el negocio por alguna cuestión en particular que esté asociada a, digamos, a lo que es mi ambiente SOX, ¿sí? A esto a lo que me refiero es a lo siguiente. Muchas veces me ha tocado de que dependiendo de la forma en la que estén trabajando los distintos procesos o subprocesos, en la parte tecnológica voy a hablar particularmente, que es lo que me ha tocado ver a mí, un scope que tenía, por ejemplo, no sé, 700 servidores, lo he podido reducir a 400. Obviamente esto es reducción de costo, reducción de esfuerzo, de ventanas de trabajo de la gente, o sea, es optimización de un montón de cosas que hacen a la economía y al funcionamiento de la organización, ¿no? Y en este sentido, lo importante de esto es el hecho de que posiblemente hay aplicaciones que no necesariamente tenían que ser o que tuvieran que pasar y estar conectadas con otra aplicación que sí tiene relación con el ERP de la compañía o que tiene, digamos, alguna relación que afecte al balance de la compañía, ¿no? Entonces, el tener esta sensibilización respecto del porqué del alcance y la importancia de mantener el alcance una vez definido, tiene que ver con esto que es importante para la compañía, ¿no? También en sus roles y funciones, como decíamos antes, en qué componentes del marco normativo deben ser consultados mayormente ante cada una de las situaciones, el contexto aplicativo, que era lo que mencionábamos antes, qué tipo de estrategias asume la organización para el cumplimiento de SOX y principalmente en el tratamiento de las excepciones, ¿no? Luego vamos a ver, digamos, un poco de lo que tiene que ver en manejo de excepciones respecto de este tema. Bien, nos queda todavía de mi presentación un poquito más de tiempo. No queremos robarles hoy más tiempo, mañana vamos a seguir con lo que tiene que ver con gestión de terceros tecnológicos y una introducción a los controles de IT desde la parte organizativa, digamos, inicial,
para después darle paso a Pablo Silverfish, que les va a contar, digamos, algunas cuestiones más específicas relacionadas con los controles desde el punto de vista de auditoría de IT.